Capítulo 95. Elecciones para presidente del Consejo Estudiantil. 8. Crepitar. Crepitar. En una cabaña de las montañas Ramel, el sonido de la leña ardiendo era constante. La manta de lana estaba recogida justo debajo de la nariz. Lucy, que solía dormirse despatarrada en cualquier rincón, rara vez se envolvía en ropa de cama. Sin embargo, inusualmente arropada así, estaba postrada con un resfriado. Destinada a convertirse en una prodigio de la magia, no era más que una chica que apenas entraba en la pubertad. Es igual para todas las chicas de esa edad. Aunque podía refugiarse en un rincón de la cabaña cuando llovía, incontables veces se resfrió por vagar sin rumbo por las montañas. Aunque sus habilidades mágicas crecían a un ritmo increíble, aún estaba en un periodo de transición y no podía protegerse completamente del entorno. Un anciano removía la fogata crepitante con un atizador. Solo su espalda era visible en su campo de visión, pero por su espalda encorvada y hombros encogidos, era claro que era un anciano diminuto en el ocaso de su vida. Definitivamente tuvo días gloriosos en el pasado, mucho antes de que Lucy naciera. Recorrió el continente investigando todo tipo de magia de alto nivel, tomó muchos discípulos, formó una familia con su amada, se hizo un nombre en el mundo académico, fue contribuyente clave en la subyugación de bestias mágicas de alto nivel e incluso recibió reconocimientos de la realeza varias veces. Había sido una vida a todo galope por un camino abierto. Talló más logros que la mayoría simplemente porque nunca miró atrás mientras corría. No obstante, los días del gran archimago terminaban en una cabaña en las afueras de una cordillera pocas veces visitada. Lo que ocurrió, lo que vivió, ahora, solo en la cabaña, atizando el fuego, sin siquiera sus numerosos discípulos o su amada familia a su lado. Su único vínculo restante era una chica que apenas calificaba como discípula. Empaparte bajo la lluvia y rodar afuera, es natural que te enfermes. Tú, Lucy, sin duda te convertirás en una maga tan fuerte que otros no podrán seguirte. La sensación de estar enferma se convertirá en un recuerdo lejano del pasado remoto. Situaciones donde estés postrada con resfriado, o herida directamente, serán cada vez más raras. Es incierto cuán profundamente entendía Lucy esas palabras. Aún así, Glock te encontraba significado en el acto de hablar en sí. Debido a tus habilidades innatas, la vida puede parecer aburrida, o todo puede parecer insignificante. Conocerás a muchas personas inadecuadas, aquellas que dedican sus vidas a cosas que te parecen demasiado fáciles o triviales. Así que, atesora estos sentimientos que tienes ahora. La sensación de estar enferma sin duda se convertiría en un vago recuerdo de un pasado lejano. Lucy quizás no comprendía aún la importancia de esto, pero al menos podía entender que Glock quería transmitirle algo. Después de todo, estos recuerdos ya se habían sedimentado en el pasado profundo. SSSHHH. La lluvia primaveral azotaba la piel. Cruzando el jardín de rosas de la mansión Opelius, se veían donceles y estudiantes petrificados, atrapados en una prisión temporal, alineados como estatuas. Lucy, tambaleándose entre ellos, aprieta su sombrero y mira al cielo. La lluvia persistente la agobia. Aunque pocos lo supieran, Lucy, a pesar de su pereza inherente, respetaba a quienes se entusiasmaban con la vida. Simplemente no lo mostraba ni tendía una mano, pero nunca los menospreciaba como insignificantes ni despreciaba a los criminales. Ni que decir que esto era influencia de Glock. Con ojos medio abiertos y aturdidos, vagando por las montañas Ramel, tuvo que observar de cerca y vivir la pasión del anciano por la vida. El hombre, que había dejado ir todos sus logros y se había convertido en un anciano mísero y harapiento, solo en las montañas, aún se esforzaba por vivir cada día con valor. La comprensión de que albergaba más que solo afecto por Ed, incluso acorralada, venía de un reconocimiento interno de cuán tenazmente se aferraba a la vida. Al menos, no era un hombre digno de una muerte hueca. Viejo mentiroso. ¿No había dicho que, algún día como maga poderosa, el dolor y las dificultades se convertirían en recuerdos olvidados del pasado lejano? Sin embargo, lo que se alzó agudamente en su pecho fue el dolor olvidado hace mucho. La preciosidad que se vuelve mayor después de la pérdida es lo que realmente tiene valor. Lucy conocía bien este hecho por experiencia, y no deseaba experimentarlo de nuevo. Los momentos pasados cotilleando alrededor de la fogata comiendo pescado a la parrilla, o tirada flácidamente en el regazo de Ed leyendo un libro y mirando al cielo sin rumbo, no eran nada especial, pero sabía que eran los momentos verdaderamente valiosos. Qué vulnerables son los seres humanos. Aunque nació con la habilidad de manipular magia de alto nivel con la destreza de sus miembros, y sus talentos hacían que genios históricos acudieran la cabeza. La ironía de que la muerte de una sola persona pudiera doler tanto. ¡Bum! Justo entonces, mientras Lucy caminaba resueltamente hacia la puerta principal de la mansión Opelius, una enorme explosión estalló bajo sus pies. Enormes cantidades de humo se elevaron, y un calor intenso envolvió el área, pero Lucy disipó todas las secuelas con solo un movimiento de mano. Eso fue un golpe de gracia, más o menos. Con solo caminar hacia la puerta principal de la mansión Opelius, las personas que Lucy había sometido se hicieron evidentes. La jefa de donceles de Opelius, Bel Maya, la estudiante estrella de magia de cuarto año, Patricia Bloom River, la estudiante estrella de alquimia de cuarto año, Dorothy Whitefelds, el estudiante estrella de combate de tercer año, Drake Lagers, e incluso 14 donceles senior. Si manejó tal fuerza sola sin un rasguño,
al menos dentro de estos muros, no había nadie que pudiera enfrentarse a Lucy. La chica que ahora enfrentaba a Lucy también debía entender que no tenía posibilidad de victoria. Estudiante estrella de alquimia de segundo año, una entrometida llamada Albaire Aniston, armada con todo tipo de herramientas de ingeniería mágica y pociones de alquimia, hechizos básicos, sus habilidades de combate eran significativamente inferiores a las de otros estudiantes estrella. Supuse que serías más racional, Lucy. Los ojos gélidos de Lucy observaron en silencio a Albaire, que protegía la entrada. No, o más bien, en realidad todavía eres racional hasta cierto punto, ¿verdad? El círculo mágico que llenaba el cielo sobre la mansión Opelius, las donceles atrapadas en la prisión temporal, el jardín de rosas lleno de fórmulas mágicas otorgadas por Lucy. Aunque parecía un caos absurdo, había una línea clara en el berrinche de Lucy. La destrucción innecesaria estaba algo suprimida, y por supuesto, no había pérdida de vidas. Parecía capaz de demoler la mansión Opelius si realmente perdía la cordura. Pero eso era, después de todo, un último recurso. Los estudiantes de Opelius estaban ocupados intentando escapar. Donceles menores lideraban la carrera, saliendo corriendo por la entrada trasera. Albaire, si podía detener el avance de Lucy, aunque fuera momentáneamente, sería suficiente. Aparta. Pero quizás, incluso eso fue presuntuoso, como si apartara hojas que bloqueaban la vista en el bosque. Su movimiento, solo un simple movimiento de brazo fue todo lo que se necesitó. Con ese gesto, Albaire fue golpeada con una magnitud de poder mágico que no podía esperar resistir. Ni siquiera era magia. Era simplemente una fuerza física creada al materializar y empujar maná. Sin embargo, el cuerpo de Albaire salió volando hacia el macizo de flores. Era muy consciente de la disparidad de fuerza. La verdadera intención de Albaire era la serie de herramientas de ingeniería mágica que había colocado cerca de la entrada principal. Con un clic de un interruptor, el maná comenzó a elevarse detrás de los pilares de la entrada, oculto en un espacio disimulado. Si la fuerza simple no podía derrotar a Lucy, debía recurrir a las leyes y principios. Incluso Lucy, nacida con un poder inmenso, no podía escapar a la providencia del mundo. La lluvia te moja, el viento hace que tu ropa ondee, el frío baja la temperatura, y el agua hirviendo eventualmente se evapora. Las leyes básicas que componen el mundo, nadie excepto una deidad está libre de ellas. Incluso si es magia aspecto el que tuerce estas leyes, no se pueden evitar los principios básicos del maná. Así, Albaire decidió evaporar el maná en su totalidad. Al quedar al descubierto la maquinaria oculta tras los pilares, las diversas herramientas de ingeniería mágica que Albaire había traído del laboratorio secreto, llenando una gran mochila, fueron reveladas a Lucy. Parecían ser docenas. Era imposible nombrar cada una. La cantidad era vasta. Albaire, que había sido arrojada, se limpió la boca y se levantó, reuniendo el ápice de maná que tenía para manifestar un nuevo hechizo. Alzó su mano hacia Lucy y la apretó con fuerza, haciendo que las varias herramientas de ingeniería mágica que había instalado comenzaran a descontrolarse todas a la vez. El separador de maná Cracks, el generador de ruido, el estimulador de reversión elemental, la garra mecánica, el orbe de ondas, el disco de ilusión, el purificador de maná Catlan. Toda clase de herramientas de ingeniería mágica que Albaire había pasado su vida académica investigando tras unirse a la Academia Silvani entraron en acción. Cada herramienta tenía un propósito diferente. Había muchas que no encajaban en esta situación y no estaban diseñadas originalmente para el combate. Sin embargo, el objetivo de Albaire no era utilizar las herramientas como estaban destinadas. Aunque cada una era una invención preciosa tan querida como sus propios hijos, Albaire procedió a hacer que el separador de maná Cracks al frente se descontrolara sin dudarlo. La alquimia, una de las ramas de la magia, es una disciplina especializada en el análisis académico de las propiedades del maná mismo. Es la comprensión del maná, lo que difiere de los instintos de los magos que manejan maná. Veamos si puede superar esto. Albaire sacó una poción de cristal escarlate de su pecho y la arrojó. Lucy extendió rápidamente su mano para romper el frasco de poción en el aire, pero el propósito siempre había sido esparcir la poción. Habiendo cumplido su objetivo, Albaire corrió rápidamente desde detrás del macizo de flores. La poción de cristal escarlate aumentaba temporalmente la fluidez del maná mismo, actuando como un lubricante. Activar las herramientas de ingeniería mágica naturalmente requiere maná. Sin embargo, infundir maná propio en un objeto específico no es tarea fácil. Las herramientas mágicas simples no consumen mucho maná, pero a medida que la estructura se vuelve más compleja, exigen una cantidad significativa para funcionar. El propósito original de la poción de cristal escarlate era hacer que el flujo de maná usado para alimentar estas herramientas fuera un poco más sensible. Incluso con la misma cantidad de maná, el efecto de la poción permitía que fluyera más suavemente hacia las herramientas. Es simplemente una poción auxiliar, pero es bastante útil para los alquimistas. De hecho, la intención de Albaire al arrojar la poción era completamente diferente.
El separador de maná Krax, descontrolado, comenzó a devorar el maná circundante. Es un dispositivo que actúa como un circuito, absorbiendo maná del entorno y suministrándolo eficientemente a las herramientas conectadas. Pero una vez que se sobrecarga y se descontrola, se transforma en un monstruo que devora indiscriminadamente todo el maná cercano. Si las herramientas conectadas funcionaban normalmente, este descontrol se detendría. El problema era que todas las herramientas que Albaire había pasado casi una vida creando estaban conectadas al separador de maná. No tuvo tiempo de calcular adecuadamente la eficiencia del maná, solo forzó el circuito a juntarse de manera desordenada. Pero eso fue suficiente para ella. Una operación normal no era lo que Albaire pretendía. Su verdadero objetivo era la absorción del maná en sí. El maná de Lucy, lubricado por la poción de cristal escarlate, comenzó a ser succionado por las herramientas a una velocidad incontrolable. Centrado alrededor del separador de maná, todo tipo de herramientas comenzaron a descontrolarse. Explotaban, creaban ilusiones y hacían ruidos fuertes, volviendo caótico el jardín de rosas. Luces brillantes brillaban, salía humo, emanaba maná, la escena parecía una fábrica gigante de maná. Las herramientas de ingeniería mágica, conectadas de manera desordenada, tenían una eficiencia de maná cercana a cero. Incluso un mago prodigioso no podría manejar esa cantidad de maná solo. Correcto. Cuando la fuerza de la magia no es suficiente, confiar en las leyes es el camino del alquimista. Sin embargo, desafortunadamente, su oponente era alguien que trascendía incluso esas leyes. En una situación donde el maná era extraído rápidamente, la elección de Lucy no fue controlar el maná que salía, sino liberarlo. Las herramientas descontroladas, en lugar de lidiar con la afluencia de maná, comenzaron a explotar una por una. Boom, bam, bam, bim bam. Con la chica, aún agarrando su sombrero, como telón de fondo, la obra de vida de Albaire en herramientas de ingeniería mágica comenzó a convertirse en humo. El equipo comenzó a explotar al unísono. Esto es locura. Albaire se limpió las heridas y contuvo el aliento. Aunque no exactamente, pudo calcular aproximadamente la cantidad de poder mágico que se habría absorbido cuando todas esas herramientas explotaron. Sin embargo, el número era astronómico. Simplemente no estaba a un nivel que pudiera predecirse académicamente. En medio de la explosión, Lucy se volvió, sus ojos inquietantemente siniestros. Parecía desprovista de emoción, pero precisamente por eso Albaire pudo decir que una tormenta de emociones se agitaba dentro de ella. Detener a esa chica era imposible. Sí, esto era lo que querían decir con el reino de lo imposible. Estrellar la cabeza contra algo imposible era una tontería. Vencida por el miedo, retrocedió involuntariamente, pero Albaire apretó los dientes y se puso de pie de nuevo. Si ha llegado a esto, tendré que destruir la entrada. Intentó invocar magia de fuego básica, pero con un gesto de Lucy, Albaire fue inmovilizada en el suelo y sometida. Terminó en menos de un segundo. Arc 2. Albaire rodó sobre el suelo de mármol manchado de sangre. Al morderse la lengua durante la caída, su boca se llenó de un sabor metálico. Habiendo rodado justo hasta Lucy, Albaire levantó la vista para ver los ojos de Lucy mirándola directamente. Un miedo primordial la invadió. No había intención de matar en los ojos de Lucy, naturalmente, ya que no tenía intención de causar bajas. Si no había necesidad de matar, no lo haría. Sin embargo, Albaire se agitaba con la certeza de que, si fuera necesario, Lucy podría hacerlo. Interferir con esta chica ahora sería una locura. Su cerebro gritaba esa verdad. Pero, la mano de Albaire se extendió a través de la lluvia torrencial, aferrándose al tobillo de Lucy. Lucy no habló. Fue Albaire quien rompió el silencio primero. Si sigues así, te arrepentirás. Era solo su boca la que estaba viva. Ese no era el caso. Entiendo que es doloroso, pero los muertos no volverán por esto. Por favor, piensa en los que se han ido por una vez, incluso el superior Ed, no habría querido esto. Por un momento, solo cayó la lluvia. El sonido de los aguaceros primaverales golpeando el mundo por igual llenaba el aire. Eso, lo decidiré después de ver a Tanye. En ese momento, cuando Lucy miró a Albaire, comenzó a invocar la magia de encantamiento de clase temporal, prisión temporal. Crash. Siguió un golpe de espada imposiblemente rápido, pero no pudo cortar a Lucy. Sin embargo, pudo separar a Albaire y Lucy. La figura que se interpuso entre ellas lanzó otro golpe de espada hacia Lucy, haciendo que saltara rápidamente hacia el jardín de rosas, ampliando la brecha. Albaire estaba completamente abrumada, incapaz de controlar incluso su propio cuerpo. Todo lo que había intentado era aferrarse desesperadamente a Lucy. El hombre de pie erguido ante Albaire, espada en mano, maldijo: «Estoy realmente loco. Un demente, un lunático». Su pelo ya largo y lúgubre se volvió más oscuro al empaparse bajo la lluvia, temblores visibles en sus ojos profundamente ojerosos. Clevius Nortendel, jefe del departamento de combate de segundo año, un chico que no pudo controlar la sangre del demonio espadachín en él y terminó matando a su propio hermano, desterrado por su familia para llevar una vida sombría. Este monstruo, ¿cómo se supone que maneje esto? Mierda, maldita mierda. La ventaja era abrumadora. Dentro de los estudiantes de la Academia Sylvanie, nadie podía derrotar a Lucy Maeril. Una prueba que 100 de cada 100 clasificarían como imposible. Para cualquiera, huir era la respuesta correcta. Clevius tuvo muchas oportunidades de escapar. Lucy ni siquiera era hostil con él.
Después de todo, la constitución de Clevius no era lo suficientemente robusta para que Lucy lo considerara un enemigo. Clevius vivió la vida de un fugitivo. Se acostumbró a los insultos de cobarde, siempre huyendo del destino grabado en su destino, de los desafíos y de la maldición de sangre. Sería lo mismo esta vez. Era obviamente una situación donde escapar era la respuesta correcta. Nadie lo culparía si huía. Sin embargo, Clevius desenvainó su espada. No todos los estudiantes de Opelius habían sido evacuados. Las donceles tampoco habían completado sus deberes. De hecho, es una tontería desafiar lo imposible. Esa frase que debe haber ensayado constantemente en el corazón de Clevius flotó de nuevo. La vista del jardín de rosas, que el perdedor patético que vivió una vida huyendo había olvidado fácilmente, permaneció obstinadamente en sus ojos. Las muchas estatuas que llenaban el jardín de rosas eran las marcas de los perdedores. Sí, todos eran perdedores. Tontos, tanto este hombre como aquel, que cargaron contra el gran desastre conocido como Lucy Maeril a pesar de sentir la derrota. Todos eran tontos que corrieron detrás de las románticas palabras del deber de proteger a los estudiantes, de la justicia, y terminaron incompletos en sus propias muertes. La joven alquimista tirada atrás no era diferente. Por mucho que fuera la jefa de alquimia de segundo año, sabía lo suficiente que era imposible luchar sola contra semejante monstruo. Sin embargo, sus pies no se movían. Eran sus piernas, pero se negaban a obedecer. Tú, no puedes pasar, maldito bastardo. No había esperanza de victoria desde el principio. Sin embargo, si de alguna manera podía ganar tiempo, entonces quizás. Clevius gritó y corrió hacia Lucy con su espada. Su cuerpo, elevándose como un halcón, se dirigió hacia Lucy, y con un gesto de ella, fue derribado por completo. Incapaz de soportar la bala mágica, el cuerpo de Clevius recibió un gran impacto y rodó hacia los macizos de flores. De nuevo, el resultado se decidió en menos de un segundo. Estúpido, Clevius. La caída albaire apretó los dientes y solo pudo ver el humo que se elevaba de los macizos. Lucy dejó escapar un pequeño suspiro y miró con calma a Albaire, para finalmente dirigirse hacia la entrada principal de Opelius. Interponerse en su camino era una locura. ¡Fua! Jigsaw Felstein podía manejar casi todo tipo de armas. Podría haberse inscrito en el departamento de combate sin que fuera extraño, dadas sus habilidades. Lo que blandía ahora era un florete ceremonial que había sido decorado sobre la chimenea. Mezcló acciones de su propia interpretación en las técnicas de espada ceremonial que había aprendido de la mansión Island. Sorprendido por el golpe de espada entrante, Wade adoptó rápidamente una postura defensiva. Esperando golpes de estecade, Wade encontró una libertad inesperada en los movimientos de Jix. No, esto es, encontrar una brecha en la habilidad de Jix que no estaba limitada por las armas era difícil. La vida de una bestia vagando por las praderas del norte y la vida de un noble aprendiendo decoración en la mansión Island se fusionaron para formar su esgrima. Era altamente práctico, pero no completamente aislado de la teoría. Para Wade, que había dominado la esgrima noble al límite, se convirtió en un desafío demasiado duro. El nivel simplemente no tenía oposición. Aunque Wade mismo era una figura lo suficientemente fuerte, si se oponía a Jix mediante la esgrima, necesitaría anular por completo la ideología de sus artes marciales. Pero, no está completamente sin huecos. Cuando Wade intentó explotar un hueco que apareció momentáneamente en el flanco de Jix, su golpe de espada fue repelido con un silbido y un choque. Wade no pudo entender la situación por un segundo. Jix debería haber estado en una posición que no podía desviar una espada. Sin embargo, cayó en la cuenta. No fue la espada de Jix lo que repelió el golpe de Wade, sino magia. Una cuchilla de aire invocada por Jix había desviado el ataque. El hueco en su costado había sido expuesto deliberadamente. Para cuando se dio cuenta, ya había sido golpeado en el cuello con la empuñadura de la espada. Con eso, Jix pateó el abdomen de Wade. Wade, enviado rodando a la esquina de la habitación, tosió violentamente varias veces antes de levantarse apenas. ¿Terminaste? Por supuesto que no, señor Jix. Wade se limpió las comisuras de los labios, se levantó y miró fijamente a Jix de nuevo, y entonces reconoció la brecha en sus habilidades. Un hecho tan tangible que era extraño que lo hubiera olvidado. Jix era un mago. La esgrima era solo secundaria. Al darse cuenta de eso, Wade experimentó la diferencia categórica entre él y Jix. Aún así, sonrió. ¿Crees que me rendiré tan fácilmente? Superior Jix. Me complace luchar contra los fuertes. Tener la oportunidad de luchar contra un humano poderoso del departamento de magia como el Superior Jix, ¿cómo podría rendirme tan fácilmente? Wade rió mientras se levantaba y recogía su espada de nuevo. Por favor, hazlo un poco más entretenido para mí. Jix cruzó los brazos y observó en silencio a Wade. Luego cerró los ojos antes de hablar lentamente. ¡Qué mezquino! Wade, no disfrutas el combate, disfrutas la victoria. Supongo que no tendrías ese espíritu competitivo a menos que vieras alguna posibilidad de ganar contra esos tipos. ¿Qué estás diciendo? Originalmente, eres un pececillo. Respóndeme. Si realmente quisieras luchar contra un oponente verdaderamente fuerte, ¿por qué desafiarme específicamente entre todos los estudiantes del departamento de magia de segundo año? El florete de Jix apuntó a Wade una vez más. La jefa del departamento de magia de segundo año no soy yo, es Lucy Maeril.
Esa declaración dio en el blanco. Jix había visto a través de los pensamientos internos de Wade todo el tiempo. Es más fácil categorizarlo como imposible y descartarlo. Después de todo, realmente parece que no hay posibilidad de ganar. No podrías ganar, ¿verdad? Eso es natural. Sí, esa es tu capacidad. La espada de Jix empujó una vez más contra la de Wade. Wade se vio superado solo por defender. Cruzando espadas, Jix lo miró directamente a los ojos y dijo: sujeta tu espada con fuerza, cobarde. Fue la primera vez que Wade vio a Jix, normalmente tan serio, escupir malas palabras. Era también parte de la estrategia para desconcertarlo. A pesar de la advertencia de Jix, la espada en la mano de Wade cayó. Había pateado la superficie de la espada durante un momento de distracción. Clan. La espada de Wade cayó al suelo dando vueltas en el aire. El florete de Jix ahora apuntaba directamente a la garganta de Wade. ¿Esto es buscando excusas? ¿O encontrando razones para aceptar la inevitable derrota? Las pupilas de Wade parpadearon varias veces. No le quedaba más que indicar rendición. Continuar resistiendo en una situación tan abrumadoramente desfavorable sería una locura. No es que no hubiera forma de resistir. Fingir locura agarrando la afilada hoja del florete y lanzándose hacia adelante, preparándose para ser apuñalado en algún lugar mientras recogía la espada. De todos modos, siempre que estuviera listo para una herida fatal. Había un número infinito de métodos, pero Wade sabía muy bien, por demasiada experiencia, que continuar luchando solo aumentaría sus heridas. Incapaz de superar ese miedo, Wade levantó lentamente ambas manos. Correcto, ese es tu límite. Boom, retumbar. Eso fue seguido por el sonido del colapso de la entrada de Opelius. Era como si una enorme bala de cañón hubiera golpeado, no un golpe de espada. Apenas se podía creer que ese resultado viniera de un solo golpe. Las columnas que sostenían la entrada de Opelius estaban completamente derrumbadas. Retumbar. El humo se elevó en medio de la llovizna. El chico, que de alguna manera había salido de los macizos de flores, sangraba profusamente de la cabeza. Se puso de nuevo en el camino de Lucy, con un aura casi inhumana por lo espantoso de su presencia. Con el pelo pegado por la lluvia, ocultando sus expresiones y mirada, visiblemente herido en una pierna, arrodillado de lado en una postura encorvada, agarrando la espada en su vaina. Aunque sabía que no podía ganar, al menos ganaría tiempo. No había garantía de que ganar tiempo resolviera algo. Esperando que apareciera algún superhéroe en un caballo blanco para arreglar las cosas, encontró que tales esperanzas eran tan vacías como se sentían. La lluvia implacable, la entrada de Opelius, ahora una ruina. El espadachín endemoniado, empapado en sangre y agarrando la empuñadura de su espada, se sentó en silencio con la cabeza gacha. Ausente su habitual aluvión de malas palabras, y el sonido de dientes castañando de miedo, el silencio en este día era escalofriantemente quieto. En el silencio, el espadachín endemoniado sentado allí parecía como si el tiempo mismo se hubiera detenido a su alrededor, y la caída albaire olvidó momentáneamente incluso respirar.